Así que ya en estos días se van a ir dando cuenta y inclusive algunos de ustedes van a ser reclutados para que nos ayuden con estas actividades. Pero en la junta que tuve el día de hoy, me preguntaban que si cómo estaba el clima. Le digo, todavía está tolerable, pero espero que así siga para todo el mes. Le digo, porque sí tenemos los abanicos, pero no tenemos todavía un aire. Entonces, quedaron en que van a revisar con las demás iglesias, con los demás pastores que van a venir, ver si pueden adelantar algo de ofrenda. Y la buena noticia es que vamos a trabajar en ello. Ellos van a buscar la manera de mandarnos recursos para ver si podemos poner el aire antes del Congreso. Esa es una muy buena noticia. Y ellos lo vieron con buenos ojos, como para dejar esa siembra aquí en la iglesia local, de una huella que quieren dejar después de este Congreso. Así que esperemos que ya en una semana, máximo 2, que ya en 2 semanas y media ya tenemos el Congreso, ya tengamos aire, con el favor de Dios, y sabemos que así será. Pero bueno, regresando al tema del día de hoy, estamos hablando acerca de avivamiento. Y el Señor siempre busca una razón o un motivo para que lo busquemos a Él, para que volteemos nuestros ojos a Él. Y yo sé que todos pasamos por diversas situaciones y que todos pasamos por diversas crisis. Y en muchas ocasiones el Señor provoca también esas crisis para que lo volteemos a ver a Él. Así que el tema del día de hoy se llama la crisis que clama por avivamiento. Porque usted debe de saberlo, porque si falla su auto, pues usted lo lleva al mecánico. Normalmente lo llevamos al mecánico, o a menos de que le subamos al vidrio y le subimos al estéreo para no oírle los ruidos al carro, ¿verdad? Si algo está faltando en la casa o falla en la casa, bueno, pues mandamos llamar a un fontanero, mandamos llamar a un albañil, lo que haga falta para poder arreglar la casa. Si es que el marido no sabe arreglarlo, no sabemos arreglarlo, porque no sabemos todo. Si necesita arreglo nuestra ropa, bueno, pues buscamos un costurero, costurera, sastre, y arreglamos la ropa. Si nuestras calificaciones están bajas en la escuela, pues buscamos un asesor, buscamos a alguien que nos dé alguna guía y que podamos subir nuestras calificaciones, una asesoría. Vaya, ¿qué le quiero decir con esto? Que cada vez que se presenta alguna situación delante de nosotros, buscamos quién o cómo salir de ello y quién nos puede ayudar. Pero la pregunta para el día de hoy es, ¿a dónde vamos o qué hacemos cuando su vida es la que necesita un arreglo? Cuando nuestra vida es la que se está cayendo a veces a pedazos. Cuando una situación de nosotros en nuestra vida, en nuestro entorno, es lo que nos tiene preocupados. Y sobre todo, que no sabemos qué hacer. Sobre todo que no hayamos a dónde acudir o dónde pedir ayuda. Y como le decía, cuando hablamos de avivamiento, en el fondo tenemos que hablar acerca de cómo poder lograr que Dios nuevamente voltee a vernos a nosotros, que Dios sea el centro de nuestras vidas y que Dios también esté con nosotros y con su gente. Tenemos que buscar esa manifestación de Dios, esa presencia de Dios verdaderamente manifiesta en nuestras vidas. Eso es lo que va a lograr que podamos tener un avivamiento. Porque tenemos que saber que Dios no es únicamente un concepto, no es únicamente una idea o una comprensión teológica, académica, sino que Dios tiene que ser un concepto
más que un concepto, una realidad en nuestra vida. No podemos aislarlo únicamente a un concepto, sino que Dios tiene que ser una realidad en nuestra vida. Y cuando Él logra ser una realidad, es cuando podemos estar hablando de un avivamiento. Hay situaciones que nosotros, cada uno de nosotros hemos vivido o estamos viviendo tal vez, que no podemos arreglar, que parecieran que no tienen una explicación. Y una situación como esa es la que vamos a leer a continuación en el pasaje o en la porción que vamos a leer esta noche, esta tarde. Y se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 1. Y dice así. ¿Sí, ya estamos? Segunda de Crónicas 20. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien se te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no teman ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos
he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al río, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra, por esta porción. Y sabemos que hoy nos darás, Señor, una enseñanza, una palabra poderosa para cada uno de tus hijos, para poderla poner en práctica y llevarla, Señor, llevarla a nuestra vida, a nuestra mente, en nuestro corazón. Y te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Estuvo larguito, pero teníamos que entender todo el pasaje. Segunda de Crónicas 20 nos está hablando de que vienen varios pueblos, varias naciones en contra de Josafat, el rey Josafat. En otras palabras, Josafat tiene una bronca encima, tiene un problemón. Vienen varias naciones, viene mucha gente contra él a hacer guerra. Vienen a hacer la guerra. Y él está desesperado. Y como dicen los primeros versículos, en el versículo primero: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, Amón y todos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están Hasesón, Tamar, que es en Gadí. Y fíjese lo que dice aquí. Entonces él tuvo temor. Él tuvo temor. Él está en una crisis, está en una situación donde no sabe qué hacer. Yo creo que cualquiera de nosotros que nos digan: oye, viene varias naciones, un ejército contra ti, yo creo que sí nos empieza a temblar las rodillas y las piernas. Entraríamos en una situación que no sabríamos qué hacer. Si ya nomás con que nos digan: ahí vienen todos los cholos de la villa, yo creo que sí es para tenerle miedo. Yo creo que sí entraríamos ahí un poquito en pánico. Entraríamos en una crisis. Y cuando entramos en una crisis, normalmente estamos abrumados, porque son tantas las situaciones o las ideas o pensamientos que vienen a nosotros que no sabemos qué hacer, que no sabemos cómo actuar y que no tenemos una solución fácil para poder salir de ahí. Cuando usted está en una crisis, que podríamos llamarle crisis a una situación de la cual no sabe cómo salir, usted se siente abrumado, usted se le va el hambre, usted se le va el sueño, usted empieza a levantarse de madrugada a orar o a leer las escrituras o a hacer algo porque no sabe qué hacer y no sabe qué va a pasar. Eso sintió Josafat. Donde quiera que él miraba veía un problema y sabía que venían tropas y venían naciones, porque eran países, eran situaciones de los pueblos que estaban ahí alrededor, que todos venían contra él. Entonces donde quiera que él miraba, pues miraba un problema. Nosotros a veces estamos en situaciones donde nos absorbe tanto nuestra crisis, nuestros problemas, que vemos muchos problemas, donde ya no sentimos lo duro, sino lo tupido, donde ya no hayamos qué hacer.
Josafat estaba acorralado. Y ahí dice en el versículo 3, estaba asustado, tenía temor. Dice, él tuvo temor. Cuando hay una crisis, la crisis nos trae miedo, la crisis nos trae inseguridad, trauma, nos trae temor, nos trae miedo. Y las crisis las podemos ver de diferentes formas y de diferentes tamaños. Podemos ver una crisis financiera, donde estamos escasos de recursos o estamos batallando por tener recursos. Podemos tener una crisis de inseguridad, que ahorita el país en general está viviendo una crisis de inseguridad. Ya no se puede viajar en las carreteras de noche, es muy peligroso. Podemos tener una crisis laboral, donde estamos batallando para tener un trabajo o el trabajo que tenemos no es suficiente. La crisis se puede manifestar de muchas formas. Podemos también manifestar una crisis en nuestra salud, en una enfermedad. Eso también trae una crisis tremenda. Una crisis de salud son de esas crisis que no sabemos qué va a pasar, donde de alguna manera tenemos que confiar en los médicos, pero inclusive en muchas ocasiones ni los médicos saben qué van a hacer o qué puede pasar. ¿Levantaba su mano, hermana? ¿No? Ah. Sí. Así, exactamente. Donde hablábamos de las crisis y en muchas ocasiones no sabemos qué va a suceder y a veces ni los expertos saben qué va a suceder, y quien puede tener la última palabra pues es el Señor. Puede haber crisis en nuestras relaciones, ya sea en el matrimonio, con los hijos, con la familia en general, y siempre va a haber todo tipo de crisis. Le digo que viene en todo tamaño, de todos colores, de todos sabores. Las crisis pueden venir de diferente manera. Y a lo mejor una crisis que pueda tener yo para alguien más no lo es. Y al revés, ¿verdad? Alguien más puede tener una crisis y para mí no representa una crisis. Pero siempre van a existir las crisis. Está Josafat en una situación de miedo total. Y en el versículo 12 dice lo siguiente: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y quise resaltar aquí el versículo 12 porque dice, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Nosotros normalmente en una crisis así estamos. Y le decimos al Señor, ayúdanos porque no sabemos qué hacer. No sabemos cómo vamos a salir de esta. No sabemos cómo actuar o qué hacer o qué dejar de hacer para poder salir de esa crisis. Ahora, la mala noticia es que podríamos estar en una crisis, pero la buena noticia es que cuando estamos en una crisis es el momento de Dios para mostrarse en nuestra vida. Esa es la buena noticia para nosotros. Que cuando estamos en una situación como la de Josafat, que no sabe qué hacer, es una buena oportunidad de Dios, o es la oportunidad de Dios de mostrarse en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Josafat se encuentra cuando hace esto es parte de la oración que él hace, y se encuentra delante de toda la asamblea de Judá. Si vamos al versículo 5, dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén. ¿En la casa de quién? En la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Cuando estamos en crisis, lo mejor que podemos hacer es esto que hizo Josafat: ir a la casa del Señor a buscar del Señor.
Ese es un ejemplo que tenemos todos que tomar. En otros mensajes que les he hablado en días anteriores o en mensajes anteriores, yo les he tratado de dar la idea y demostrar que cuando estamos en una situación de crisis o de problema tendemos a escondernos, a hacernos hacia atrás, a no asistir, a no buscar de Dios. O pensamos que lo tenemos que buscar de una manera solitaria, a solas, y no es así. Tenemos que estar en la casa de Jehová, porque ahí es donde Él quiere que estemos, porque también ahí es donde vamos a encontrar ayuda y vamos a encontrar respaldo y vamos a encontrar soporte de más gente y de más hermanos. En el versículo 6 empieza su oración y dijo: Jehová Dios de nuestros padres. Y mire qué interesante, porque le dice: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Es su oración, pero está cuestionando a Dios. Está preguntándole a Dios. En otras palabras, no es cierto, le está diciendo, no es cierto que el cielo gobierna a la tierra. No es cierto que tú eres el que gobierna a todo el mundo porque tú eres el creador. No es verdad que lo que tú declaras es verdad y lo que tú haces es lo que se establece en la tierra. Eso es lo que le está diciendo. Es una forma en la que le está repitiendo a Dios la misma palabra de Dios, donde le está mostrando a Dios, o le está, vamos a decirlo, no se va a oír muy bonito, pero donde está mostrándole a Dios o restregándole a Dios su propia palabra. Lo que él veía como una verdad, como una realidad de Dios, como algo verdadero de Dios, se lo está cuestionando a Dios. Entonces por eso le dice: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones? ¿Por qué le dice sobre los reinos de las naciones? Porque ese era el problema que él estaba enfrentando. Eso era lo que venía en contra de él: reinos de las naciones. Y él sabía esa verdad de Dios porque se había puesto a estudiar la Biblia, iba a la iglesia, tenía un estudio bíblico en su casa. Y él había visto ahí que en varios pasajes de la Biblia, de las Escrituras, Dios siempre había rescatado a su pueblo de las naciones enemigas, y que Dios era quien gobernaba, y que Dios es quien establece, y que Dios es quien respalda, y que Dios es quien tiene pacto con su pueblo. Entonces él conocía las Escrituras, conocía la palabra, y le estaba diciendo a Dios: oye, ¿qué no dice tu palabra? Que tú eres el que gobierna, que tú eres el que respalda a tu pueblo. ¿No dice así tu palabra? ¿Me estoy explicando? Lo que hace es repetirle lo que él sabe que es verdadero sobre Dios. Ojo, aún y cuando lo que él estaba sintiendo era algo completamente diferente, porque acuérdese que él tenía miedo. Él estaba sintiendo miedo. Estaba muy asustado en ese momento. Pero aquí otra enseñanza para nosotros: nunca dejes que tus sentimientos, tus emociones estén por encima de tu fe. Él estaba muy asustado, él tenía mucho miedo, no sabía qué hacer, pero al momento de empezar a orarle a Dios, empezó a orarle de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que él ya había aprendido de la palabra de Dios, acerca de lo que él sabía que Dios había prometido a su pueblo. ¿Me estoy explicando? ¿Qué quiere decir? Que siempre tenemos que tener nuestra fe, lo que nosotros sabemos, conocemos y entendemos de Dios, por encima de nuestras emociones y de nuestros sentimientos.
Siempre. No debemos permitir que nos gobiernen nuestras emociones. Porque cuando nos gobiernan nuestras emociones cometemos errores. Nos arrebatamos y andamos ahí atropellando y empujando gente. Y no debe de ser. Tenemos que mantener nuestro conocimiento de Dios intacto. Ahora, algo bien importante, no quiere decir que neguemos lo que estamos sintiendo, porque lo sentimos, porque somos personas que sentimos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, ahí están, no las podemos negar, pero tenemos que controlarlas de tal forma que nuestra fe esté por encima de esas emociones. El problema, o lo que se puede convertir en un problema, es permitir que lo que sientes, que verdaderamente es real porque lo estás sintiendo, sea lo que empiece a dirigir tu fe. Que lo que sientes sea lo que verdaderamente empiezas a creer y no las verdades de Dios que están en su palabra. Y eso es muy fácil de caer ahí en ese problema. Tenemos que estar muy, muy atentos. Entonces Josafat le dice, ¿no es cierto que el cielo gobierna la tierra? Es una verdad, es un principio de soberanía teológica, un principio de soberanía de Dios. Dios no gobierna inclusive individuos, vaya, no nos gobierna en lo personal, por decirlo así. Él es un caballero, Él está esperando que nosotros lo podamos recibir y aceptar. Pero lo que Él sí hace es gobernar las naciones. Él sí dirige y controla lo que sucede en las naciones. Y eso es una verdad que le estaba diciendo Josafat en su oración. Algo también bien interesante es que Josafat empieza a orar, pero le ora de una manera de pregunta, ¿verdad? Empieza a cuestionar al Señor. En el versículo 7 le dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Porque él conoce también esta verdad de las Escrituras. Él va y revisa lo que él ya conocía de Dios que había hecho por su pueblo. Y es lo que él necesita para orarle a Dios y para decirle, hey, estoy en una situación similar a la que ya tuvo tu pueblo antes. Estoy en una situación igualita o muy parecida a la que ya tuvo tu pueblo antes. Donde puede haber alguien, y lo voy a decir así, cuando tú te encuentres en una situación, cuando tú te encuentres en una crisis, tienes que buscar en las Escrituras quién ya pasó por algo similar a lo tuyo. No necesariamente es igual. Puede ser algo muy parecido o poco parecido, pero una situación similar. Porque si ya alguien pasó por una situación similar y el Señor lo rescató y lo salvó, también lo puede hacer por ti. Porque la situación puede no ser idéntica o puede no ser muy igual, pero lo que sí es igual es que es el mismo Dios. Es el mismo Dios, y si ese Dios ya rescató al pueblo antes o a esa persona, lo puede hacer por ti. Así que la situación es diferente, pero el Dios es el mismo. Así que tenemos que orar al Señor, y si encontramos en su palabra situaciones similares, hay que orar utilizando esa palabra, sabiendo y conociendo lo que Él ya hizo, y de esa forma le dices, mira, ya lo hiciste. Si salvaste a Kevin, ¿me puedes salvar también a mí? Si salvaste a Luis, también a mí me puedes sanar. Si salvaste a Juan, también yo puedo ser sanado. Así que tenemos que buscar esa coincidencia, esa situación similar, y orarle al Señor de esa manera. Así como lo hizo Josafat. Josafat oró cuestionando a Dios, pero era un cuestionamiento
que era una forma de mostrarle a Dios que Él ya había hecho algo similar a lo que Él estaba pidiéndole que hiciera por ellos. Eres gobernante de las naciones, le dice. Tú eres el que tiene los dominios o tiene el dominio sobre los reinos de las naciones. Le está recordando a Dios cosas que Él ya había hecho, situaciones con las que Él ya había lidiado. Entonces Josafat le dice, yo no soy el primero que está enfrentando estas situaciones. No soy el primero que va a defender a tu pueblo de una guerra. Tú ya lo has hecho. Así que la situación que tú puedas tener en tu vida, créeme que no eres el primero, ni eres el proyecto de prueba de Dios. Vaya, ya Dios ayudó a alguien, o ya Dios hizo pasar a alguien por lo mismo que a ti. Así que lo único que tienes que hacer es buscar ese testimonio de sanidad, de salvación, de donde el Señor lo rescata y el Señor va a hacer lo mismo por ti. Y si quieren una prueba o nada más así como que una probadita de una prueba, tienes una situación de finanzas donde no te alcanza para tu casa. La viuda de Serepta te puede dar testimonio. ¿Sí recuerdas a esa viuda? Si te encuentras así como que medio perdido y no sabes por dónde caminar, para dónde ir, Moisés y el pueblo de Israel te pueden dar testimonio de que el Señor los dirige, de que el Señor les muestra el camino. Así que cualquier situación que tú puedas estar viviendo, si te enfocas en buscar en las Escrituras una situación similar, te aseguro que la vas a encontrar. Ahora tú me puedes decir, pero eso es del Viejo Testamento o el Antiguo Testamento. No importa, porque también Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10 que todo lo que está registrado en el Antiguo Testamento es para darnos testimonio a nosotros en la gracia, en el Nuevo Testamento, de cosas que el Señor puede hacer por nosotros. Así que te lo voy a dejar de tarea, revísalo y ya verás. 1 Corintios capítulo 10, revísalo ahí en tu casa. Y ahí Pablo nos dice que está escrito el Antiguo Testamento para darnos testimonio. Por eso también tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. También algo que le dice Josafat, le dice, si mal no recuerdo, creo que Abraham, tu amigo, también tuvo problemas con algunas naciones. ¿Sí se dan cuenta? Cosas que Josafat le está recalcando ahí al Señor. En el versículo 7 dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está escrito en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Estaba recitándole la palabra de Dios así enfrente, en su cara a Dios. Y de alguna manera le estaba diciendo, ¿qué estoy entendiendo mal las Escrituras? Porque mira, tú ya hiciste esto y le ayudaste a Abraham y los rescataste. Y ahí le da una lista, ¿verdad?, de cosas. ¿Que no estuviste tú presente? ¿Y que no dijiste que nos ibas a rescatar si venía espada de castigo, o venía pestilencia, o venía hambre? Tú dijiste que si nos presentábamos delante de esta casa, porque tu nombre está en esta casa, aquí es donde se te adora, donde se te alaba, tú nos ibas a rescatar. Que no, así como decimos aquí, ¿va? Que no dijiste. Que luego así decimos con la S, que no dijiste. Así que
Dios, tenemos que entender que Dios no es solo su palabra. Dios no es un concepto académico, sino que Dios es una relación. Y si nosotros tenemos firme esa relación y estamos en esa relación con Dios, tenemos autoridad para poder utilizar su palabra a nuestro favor. Vuelvo a volver a decirlo. Si tú estás en esa relación adecuada con Dios, tienes autoridad para poder usar su palabra. En muchísimas ocasiones se nos olvida quién es Dios. En muchísimas ocasiones no vemos el poder de Dios. Lo vemos meramente como un concepto. Lo vemos meramente como una idea. Pero porque no estamos acostumbrados a verlo como una relación, como algo que debe estar vivo en nuestra vida. No sabemos qué hacer. Estamos sin fuerza, le dice Josafat. Versículo 10, fíjese. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y Moab, de los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel, cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza. O sea, ya no siento lo duro, sino lo tupido. Ya no puedo más. Haz algo, échame la mano porque ya me cansé. Como decía el salmista, se me acabó la fuerza de la mano izquierda. Ya estoy sin fuerza, ya se me acabó. Necesitamos de tu ayuda. Y lo que dice aquí es bien interesante y bien importante. Ojo con esto. No hay fuerza en nosotros, dice, porque en nosotros no hay fuerza. Y viene mucha gente contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y fíjese con qué remata. Y a ti volvemos nuestros ojos. A ti volvemos nuestros ojos. ¿Cuántas veces hemos escuchado y cuántas veces lo hemos entendido así? Que nuestra mirada siempre tiene que estar en Cristo. Nuestra mirada siempre tiene que estar firme y puesta en Cristo Jesús. Aquí Josafat todavía no está viviendo en esa gracia, todavía no está viviendo en Cristo, pero le está diciendo a Dios, a Jehová, le dice: a ti volvemos nuestros ojos. Vaya, no saben qué hacer, están sin fuerza, ya se le acabó la fuerza de la mano izquierda y de la derecha y de todos lados, pero le termina diciendo: a ti volvemos nuestros ojos. Y hablando de ojos, ojo con esto. Cuando el enemigo de tu alma quiere acabar contigo, él hace o busca que tú mantengas tus ojos en tus problemas. Él busca la forma en que tú únicamente veas las broncas que tienes. Él busca la forma en que únicamente veas lo negativo. Él se enfoca en que tú siempre estés nada más viendo lo malo. Eso es lo que él busca. Porque cuando tú empiezas a enfocarte únicamente en tus problemas, en lo malo, en los que allá vienen, y ahí vienen los cholos de la villa, y ahí vienen también los de Tierra y Libertad, y ya no sé qué voy a hacer porque yo vivo ahí en medio. Hay que orar, exacto. Tenemos que voltear nuestra mirada a Dios, mantener nuestra mirada en Cristo. El enemigo quiere que tú voltees a ver al lugar equivocado, que te enfoques nada más en lo malo, que si te subieron la renta, que si el Infonavit, que si
nomás quiere que veas lo malo, porque Él quiere que mantengas enfocados tus ojos en lo negativo. Pero aquí Josafat nos da una gran lección, porque además de recitarle su propia palabra a Dios, él le dice al Señor: y a ti volvemos nuestros ojos. Él cambió su mirada. Él está diciendo a Dios: no estoy volteando a ver mi crisis, no estoy volteando a ver mis problemas. No los ignora, porque sabe que ahí está el problema. No se está haciendo como que no pasa nada. Sabe que hay un problema, y como sabe que hay un problema, voltea y busca al Señor. Por eso hace un momento quise que regresáramos al pasaje, al versículo, creo que fue el 6, donde nos muestra que está delante de la asamblea. Versículo 5 dice: se puso de pie en la asamblea de Judá. Él no está ignorando sus problemas, pero está buscando la presencia de Dios para mantener sus ojos en Cristo, en Dios. Así que, Pacto Vivo, si tú estás en una situación problemática, en una situación de crisis, y estamos buscando un avivamiento, tenemos que venir a buscar a Dios en su asamblea. Tenemos que voltear a ver a Dios y mantener los ojos en Cristo, en su asamblea. Ahí es donde tenemos que buscar su presencia. Y le dice Josafat: pero esperaré en ti y miraré a ti. Como dice la escritura: miraré a las montañas, de donde vendrá la ayuda, de Jehová mi Señor. Así que el Señor nos llama a orar para el beneficio de nuestros problemas aquí en la tierra. Acuérdese que cuando usted ora, lo que sucede cuando usted ora es que está solicitando que el cielo venga y se establezca en la tierra y se establezca sobre nuestros problemas. Él está haciendo una oración muy poderosa, porque está orándole a Dios, pidiendo la colaboración de Dios y orando con la misma palabra de Dios para mostrarle al Señor lo que Él ya ha hecho, lo que hace, lo que dijo, lo que prometió, y que lo puede volver a hacer contigo, con nosotros. Todo Judá estaba delante de él. Era un problema que iba a afectar a todo el pueblo. Por eso en el versículo 13 dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Qué quiere decir? Cuando usted venga a buscar al Señor para salir de sus problemas, para salir de su crisis, no venga solo, tráigase a su familia. Yo sé que va a ser a veces difícil, pero tráigaselos, porque el problema que puede solucionar el Señor en su vida también pudiera ser un problema para ellos, y el Señor quiere solucionarlo para toda su asamblea, para toda su familia. Toda Judá estaba delante de él, toda la asamblea, y fue ahí donde el Espíritu del Señor vino sobre Jaziel, hijo de Zacarías. Zacarías de onda, ¿verdad? No, este era otro Zacarías. Vino el Espíritu del Señor sobre Zacarías, y dice el versículo 14: y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jahiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no teman ni os amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Cuánto tiempo se tardó en orar Josafat para que inmediatamente, todavía estaban ahí frente a la asamblea,
vino palabra de Jehová sobre uno de sus profetas y dio instrucciones específicas sobre lo que tenían que hacer. ¿Qué quiere decir? Josafat oró porque estaba en crisis. No ignoró su crisis porque pues era real. Pero lo que nos está diciendo aquí Josafat es que no permitiré, así dijo él, que mi crisis sea mi enfoque. Esto es una especie de resumen. No permitiré que mi crisis se convierta en mi enfoque. Ahora voy a poner los ojos en el cielo, porque el cielo gobierna la tierra. Y también le está diciendo al Señor, no sé cómo le vas a hacer, no sé cuándo lo vas a hacer, ni dónde lo vas a hacer, ni de qué forma lo vas a hacer. Pero lo que sí sé es que eres el único que lo puede hacer. Eres el único que lo puede hacer, porque estoy aquí sin poder salir de esta situación y tú eres el único que me puede sacar de esta situación. Así que viene el Espíritu del Señor sobre el profeta y les da una palabra directamente de Dios para una situación que necesitaban inmediata para todo el pueblo. Así que cuando se enfocó en Dios, apelando a la naturaleza de Dios, apelando a la palabra de Dios, el Espíritu de Dios vino sobre el profeta y el profeta da una palabra sobre cómo resolver el problema. Ojo con lo que sigue. ¿Qué quiere decir? Josafat estaba recordándole a Dios su propia palabra, la Biblia. La Biblia usted conoce que es desde Génesis hasta el Apocalipsis. Todo es la palabra de Dios. Pero cuando nosotros nos encontramos en un problema, nosotros no podemos buscar o no podemos estar leyendo toda la palabra desde Génesis o Apocalipsis en esa situación específica. Dijimos hace un momento, podemos encontrar, si la conocemos, podemos encontrar una situación donde le decimos a Dios, mira, tú ya sacaste a alguien de esta bronca, algo parecido, ayúdame a mí. Entonces el Señor, por medio de esas mismas escrituras, por medio de un profeta, te va a traer una respuesta a tu crisis. Dios llama o le da palabra a un profeta. Un profeta es un mensajero, una persona que recibe el mensaje de Dios y que nos lo transmite a nosotros. En unos mensajes anteriores, hace no mucho, veíamos que un profeta es como una alarma donde el Señor nos avisa, donde el Señor nos muestra algo que nos quiere mostrar. Entonces Dios llama a su profeta para llevar esa palabra. Y cuando Dios tiene una palabra específica para que salgas de ese problema, se convierte en una palabra rema. Rema. ¿Qué quiere decir palabra rema? Se refiere, una palabra rema se refiere a una palabra específica que viene a ti para que tú salgas de una situación, que viene a mostrarte una salida para tu problema. Vuelvo a decirlo, toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios, es válida y cuando tú la leas la tienes que leer para ti, porque toda esa palabra es un regalo para cada uno de nosotros. Pero cuando estamos en una crisis y que nosotros le oramos correctamente al Señor, utilizando su propia palabra, el Señor nos responde por medio de una palabra rema. Esa palabra rema es una palabra que Él nos va a dar para que nosotros podamos salir de esa situación, para que nosotros podamos salir de esa crisis. Es una palabra que Dios nos da de manera específica. No es una palabra general, no es una palabra donde nos va a poner a leer un salmo que sí es la palabra de Dios, pero que en ese momento no nos va a ayudar, sino va a ser una palabra específica. ¿Qué quiere decir? Resumen,
Si te encuentras tú en una crisis, si te encuentras en una situación difícil, que no sabes qué hacer, que no sabes cómo enfrentar, busca a alguien que te dé testimonio de que Dios te puede sacar de ese problema. Búscalo ahí en las Escrituras, busca a alguien que te pueda dar ese testimonio y ora al Señor utilizando esa palabra para decirle: Señor, mira, ya alguien estuvo en esa situación como yo, ayúdame ahora a mí a salir de ese problema. Mantén tu mirada siempre en el Señor, nunca sobre el problema. Y el Señor, te lo puedo asegurar que el Señor te va a dar una palabra específica para que tú salgas de ese problema. En otras palabras, tienes que pasarle tu problema a Dios. Tienes que pasarle tu problema a Dios, no te quedes con él, porque finalmente no es tu problema, es un problema que se está presentando, pero que tú en ese momento se lo estás dejando al Señor, se lo estás presentando a Dios y se lo estás dejando en las manos al Señor. Y el Señor te va a contestar como lo hace en el versículo 15. No es vuestra guerra, sino de Dios. Y para cerrar, déjenme les platico algo bien interesante. No sé a cuántos les gusta aquí el fútbol americano. Yo a veces lo veo, a veces no es algo que me apasione mucho, pero pues de repente se pone interesante. Algo que me llama mucho la atención en el fútbol americano es que cuando inician las jugadas, todos los balones se los pasan a un jugador o a una persona que le llaman el quarterback. Él es el que recibe todas las pelotas. Sí lo han visto, ¿verdad? Y se pone y avientan la pelota, la agarra el quarterback. Todos los del equipo contrario se van en contra del quarterback. Todos van en contra del quarterback. Si el quarterback le pasa la pelota a otro jugador, dejan al quarterback y se van detrás del otro. Y el otro se la avienta al otro. Y el que la agarra, se van tras del que la agarra. ¿Qué quiere decir? Que se van tras del que trae la pelota. Va a haber momentos de crisis donde tú vas a traer el balón. El balón es la crisis. ¿Por qué es la crisis? Porque piensas que todo va contra ti. Piensas que todos quieren tumbarte a ti. Piensas que toda la bronca es tuya. Pero Dios está acá buscando, esperando el pase y te dice: hey, pasa la pelota, aviéntala, acá estoy. ¿Les ha pasado? Acá, y tú: no, es mi pelota, no la quiero soltar, yo voy a correr. Pero todos vienen contra ti y allá está Dios: ¡ey, pásala! Y tú: no, es mía. Pero si decides finalmente aventar ese balón, arrojárselo, darle el pase a Dios, ¿quién crees que va a solucionar el problema? Dios. El problema en ese momento se va a convertir en un problema para Dios y va a dejar de ser tu problema. Ya no van a buscar tirarte a ti, sino quien va a solucionar el problema va a ser el Señor. Así que esta noche te invito a que avientes ese balón, le des ese pase al Señor, a Jesucristo, nuestro Salvador. Ponte de pie, que vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que aún en las crisis, aún en los problemas que podamos estar pasando, tú estás ahí con cada uno de nosotros. Porque sabemos que tú eres quien está pidiendo
que te dejemos en tus manos esa situación, ese problema, porque sabemos que tú eres quien resuelve, porque sabemos que quien defiende a tu pueblo, quien defiende a tu iglesia, quien defiende a tus hijos eres tú. Y cuando nosotros nos encontramos en crisis, nos encontramos en una situación donde sentimos que no podemos más, sabemos que tú estás ahí para cada uno de nosotros y que tú enviarás esa palabra y enviarás esa salvación, porque el problema no es nuestro, sino es tuyo, es de Jehová de los ejércitos. Así que te damos gracias, Señor, porque en todo momento tú eres quien nos ha dado todo, porque tú eres quien nos ha dado salvación, porque tú eres quien nos ha limpiado, porque tú eres quien nos ha buscado y quiere tener una relación con nosotros. Así que te damos gracias, y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.